¿Cuál dirías tú que es la principal función de un emprendedor? Muchos te dirán que los emprendedores nos dedicamos principalmente a solucionar problemas, lo cual significa que los problemas que estás solucionando forzosamente van a ir cambiando a lo largo de que pasen las diferentes épocas. Si es la primera vez que llegas a mí, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha Clemets y soy emprendedora de toda la vida. Empecé a trabajar online con mi primera empresa de multinivel en enero de 2008. Curiosamente, el mes de enero ha marcado muchos nuevos cambios para mí a lo largo de los años. Y he estado en varias empresas. En los últimos años he estado centrándome, desde 2017 he estado centrándome en una que cuando tuvimos la época de la pandemia pues estuvo genial, porque si bien no lo podíamos decir abiertamente en redes sociales por temas de compliance y demás, cuando tienes un producto que apoya el sistema inmunitario y apoya la salud de diferentes formas y hay una pandemia en marcha, evidentemente eso se vende como rosquillas. Pero ahora, después de que pasó ese bache de COVID, que en muchos sentidos fue positivo para la economía, para los que trabajamos online, lo que se ha venido después es una oleada de desánimo. La gente ha cambiado de preferencias y si te fijas, los productos destinados a temas así de salud, de potencial inmunidad y tal, no están vendiendo tanto como antes. De hecho, 2023 ha sido un año bastante, bastante raro. Ha sido un año un poco de bajón para la mayoría de las empresas y también un año de replantearse cómo hacemos las cosas. Me siento muy feliz de que ahora está revirtiéndose el tema de la recesión está mejorando, ya están anunciando que van a bajar los tipos de interés, que la inflación está bajando, no solo en Suecia, en Estados Unidos, en más países. Así que se vienen tiempos más luminosos que lo que ha sido 2023. Pero eso me lleva a la pregunta de tener múltiples fuentes de ingresos. Yo siempre he tenido mínimo dos. Cuando trabajaba como traductora online, tenía también marketing en red y los empecé medio que a la par. Bueno, no, con las traducciones había empezado realmente años antes, pero en edad adulta, desde los 28, pues estaba utilizando también marketing en red al margen. Mi madre y socia, que trabajamos muchas, juntas en muchas cosas, también estaba teniendo varias fuentes de ingresos. Y a mí eso me parece que es lo más sólido, porque cuando una fuente se te baja un poco, la otra se sube, si son de temáticas complementarias pero no idénticas, me parece que es una cosa muy saludable. Si eres empleado en este momento, te recomendaría que tuvieras por lo menos un negocio de marketing en red al margen, o sea, de multinivel, porque es algo súper fácil de hacer que lo puedes hacer desde casa. Si eres emprendedor, tienes un negocio físico, una tienda física o una actividad como las traducciones, por ejemplo, que te van contratando por horas o por proyectos, tener ingresos al margen también es algo que te va a permitir tener esa mayor estabilidad. ¿Y qué si estás en marketing en red? ¿Qué si ya estás a lo mejor pretendiendo que sea tiempo completo o estabas a tiempo completo y de pronto te encontraste que, ups, en 2023 se bajaron los ingresos, hay que hacer más cosas? ¿Puedes estar en dos empresas al mismo tiempo? Esa es una cosa que yo a lo largo de los años siempre he escuchado decir, que dos empresas, si lo vas a llevar a la antigua usanza, volcada a hacer clases en tu casa, o sea, presentaciones de producto y de negocio, modalidad física, te toma tantas horas que realmente no tendrías tiempo de hacer dos. Y si vas a estar muy volcado a promocionar a lo mejor los productos, pues es un poquito, o sea, depende un poco cómo te organices. Ahora bien, si ya tienes establecida una primera empresa, conozco más de una persona que está manejando dos. A esto me refiero que si estás actualmente súper enamorado del producto que estás vendiendo, es un producto maravilloso, te encanta y tal, y es mi caso, no voy a dejar el producto para nada, el que he estado usando en estos últimos 8 años, esta gama de productos, pero sí que me parece adecuado tener cosas diferentes para ofrecer para diferentes tipos de personas, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades, las mismas preferencias, las mismas cosas que quieren mejorar en su salud, ni el mismo interés en trabajar de diferentes formas. Total, que yo he decidido diversificar un poquito y incorporar, pues, algo adicional que poder ofrecer. Entonces, repasando lo que decía al principio, los emprendedores nos dedicamos a solucionar problemas y creo que en este momento, en 2023, entrando 2024, que ya le faltan 2 semanas al 2024 cuando te estoy grabando esto, la situación financiera es uno de los principales problemas que queremos ayudar a solucionar, ¿cierto?
es una de las cosas donde realmente conviene que hagamos algo al respecto. Y entonces, cuando estamos buscando fuentes de trabajar online, fuentes de negocio, la idea es buscar algo que sea sencillo, que sea lucrativo y que el producto sea bueno, evidentemente. Entonces, sin ánimo de decirte que cambies, no digo que dejes lo anterior, pero ¿cuáles serían los criterios para plantearte de añadir algo extra a lo que ya haces? Yo diría, por un lado, y cabe de cajón, que la empresa sea sólida, que tenga una antigüedad para que la empresa sea confiable, reputable, que sabes que el producto funciona, hay muchísima gente que lo ha usado ya y la empresa es sólida también. Eso para empezar, para no estar invirtiendo en algo que no es sólido, ¿no? Luego, segundo punto, que el producto que estás vendiendo, porque evidentemente tiene que haber un producto, sea algo deseable en esta época. Y yo diría que seas capaz de que puedas estar ganando dinero solo vendiendo el producto, sin necesidad de estar haciendo el negocio también. Porque, quiero decir, sin tener que estar reclutando a distribuidores. Porque me parece que casi cualquier imbécil, y perdón por decirlo así, es capaz de decir, eh, esta infusión está muy rica, ¿quieres probarla tú también? Eso lo puede decir como que cualquiera. Ahora, esta infusión está muy rica, ¿quieres probar la infusión y que te cuente cómo funciona el plan de negocio para que tú también vendas la infusión? Ese es un tema un poco más complicado y no toda la gente ni quiere ni puede. Así que me parecería deseable que pudieras estar generando ingresos en base a vender solo el producto, si eso es lo que te apetece. Luego, tercer punto, que sea fácil de venderlo online. Hoy en día muchas empresas tienen serias complicaciones a la hora de plantear el trabajo con el producto, porque también se requiere muchas explicaciones, se requiere mucho asesoramiento personal y eso lleva tiempo, simplemente lleva tiempo. Entonces sería deseable que eso no estuviera ahí. Y luego el plan de compensación sea realmente generoso y no requiera grandes quebraderos de cabeza. Algunos planes de compensación toman mucho tiempo en que te estés balanceando tus estructuras, revisando si hay un agujero de volumen aquí o allá. Y eso, la verdad, toma tiempo, toma estrés y es bastante agotador. Total, como yo tengo un montón de procesos automatizados y si me vienes siguiendo, sabes que ya tengo pues inscripciones en automático a través de, sobre todo de mi otro canal de YouTube que es bien grande, me llega gente que ve mis vídeos y se inscriben sin que yo tenga que hacer gran cosa. Algunos me piden algún consejo, otros no, depende un poco, pero ya tengo esa actividad bien establecida. Así que luego de 7 años decidí que voy a incorporar más cositas y te invitaría a visitar mi página web en tishaemprendedora.com. Tienes ahora en el menú y también en la imagen de la primera página un espacio que dice trabajar conmigo. Y en trabajar conmigo te ofrezco dos cosas y quiero ser muy clara con eso. Por un lado tengo mis cursos. Entonces, si tú estás en una empresa que, bueno, esa ya es la empresa en la que está perfecto, vas a estar trabajando con eso, pero quieres aprender cómo trabajar online. Entonces te invito a que miras lo que tengo y que te suscribas al pie de la página. En la página web tienes para suscribirte a mis emails y así te puedo ofrecer cuando vaya a tener una campaña especial. Y voy a sacar una campañita chiquitita ahora a fin de año porque iniciamos un reto de 90 días en enero. Entonces me gustaría que pudieras tener acceso a eso si todavía no lo tienes. Y eso es para alguien que ya está en una empresa, no está trabajando conmigo y simplemente quiere aprender conmigo. Y tengo varios tipos de cursos. Pero luego tienes otra opción en esa página, en la parte de trabajar con Tisha, que es si estás buscando añadir una empresa a lo que tú estás haciendo actualmente. Y ahí me puedes dejar rellenarme el formulario donde te pregunto para comprender mejor qué es lo que aspiras, qué es lo que estás queriendo hacer, en qué país vives y varias cositas más. Y después con mucho gusto lo charlamos por Facebook Messenger, por ejemplo, o por WhatsApp, Telegram, hay muchas opciones para eso. Así que te estoy dejando el link directo debajo de este vídeo en el campo de descripción, que hay gente que me pregunta, ¿y dónde está debajo del vídeo? Pues tocando debajo del vídeo tienes el campo de la descripción donde puedes ver también la información sobre este vídeo. Y ahí tengo el link directo a la página de Trabajar con Tisha. Pero bueno, si no, también en tishaemprendedora.com puedes mirarlo. De modo que voy a estar haciendo más contenidos a lo largo de los próximos meses, luego de mis vacaciones de Navidad, hablándote de más aspectos de trabajar online, de más aspectos de tecnología para agilizar tus procesos. Y
decidas lo que decidas, sobre todo que no cunda el pánico, que no cunda el desánimo. No pienses que el hecho de que haya una recesión en marcha significa que no puedas sacar adelante un negocio, porque eso no es cierto. En este momento hay un montón de gente que está teniendo éxitos. En mi empresa hemos tenido un avance de rango a día 13 de diciembre, que ni siquiera estamos llegando ni a fin de mes. Hay una persona que ha llegado a un rango bonito intermedio y, y otra gente de su equipo también, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una recesión en marcha en este momento significa simplemente que la gente no está durmiéndose en los laureles, que la gente está buscando soluciones, o debería estar buscando soluciones, porque la alternativa es rendirse a la depresión, ¿no? Entonces, buscar soluciones, ver de qué manera puedes hacer algo diferente de lo que has estado haciendo. Y con eso poder abrirte nuevas puertas, darte nuevos ánimos. A mí me ha entusiasmado todos estos cambios. Voy a estar haciendo el reto de 90 días yo personalmente. Desde mi Facebook personal estoy probando cosas nuevas y divirtiéndome un montón en el proceso. Me ha venido bien para eh, ventilar, digamos. Sábanas nuevas, aires nuevos, esa clase de sensación agradable. De modo que confío hacer algún vídeo antes de que termine el año, pero espero que puedas estar terminando 2023 en paz y pasando página, abriéndote a un 2024 que va a ser mucho mejor y está en tus manos elegir cómo quieres que sea. Así que espero que elijas que es un año positivo. Hasta la próxima.